El tema de los desplazamientos de los sistemas elásticos o deformaciones de los sistemas elásticos, que se compone de 5 partes, vamos a verla en 2 videos. En el primero vamos a llegar hasta acá, cubrimos las 3 primeras partes, y en el segundo cubriremos el resto. Empecemos con las deformaciones de un elemento diferencial de longitud de X de una barra recta, debidas a solicitaciones por cargas y debidas a temperatura. Tenemos aquí el elemento diferencial separado de la viga con sus fuerzas internas, y vamos a ver entonces las deformaciones, a recortar las deformaciones de ese elemento debido a la fuerza normal, a la cortante y al momento. Normal, sabemos que este elemento aumenta de longitud, deformación unitaria por longitud del elemento, y esta es la expresión que conocemos de la resistencia de materiales. Es alejamiento de esta sección respecto de esta. Cortante, desplazamiento relativo de esta sección respecto de esta. Es la característica de la deformación por cortante. Y entonces sabemos nosotros que esta es la deformación unitaria por cortante, gamma. Perdón, esto es gamma, ojo, esto es gamma, se me pasó esto, qué chévere que lo veo ahorita. Esto es gamma, no es alfa. Muy bien, y entonces ese desplazamiento es gamma de X. ¿Y qué es? Es otra vez, esto es gamma, que sería esfuerzo cortante entre módulo de rigidez G. El beta lo explicaremos aquí. Y la deformación por momento, que es el giro relativo de las 2 secciones que limitan el elemento de longitud de X, es esto. Dx por curvatura, que vale m sobre i por dx. Lo conocemos, todo esto lo conocemos de la resistencia de materiales. Sobre este coeficiente beta, recordemos la diferencia que hay entre cortante directo y cortante indirecto. Cortante directo es, por ejemplo, el de los termos, que se quiere cortar directamente el elemento. Entonces allí podemos suponer que sobre la sección que actúa la fuerza cortante, el esfuerzo cortante se distribuye homogéneamente, es uniforme, es constante. Y entonces allí tenemos que ese gamma vale tau sobre G, y esto es tau promedio, ¿no? En flexión, saben ustedes, no ocurre lo mismo, porque la flexión, la cortante por flexión, tiene la característica de que el esfuerzo cortante varía parabólicamente en la altura de la viga. Y entonces, debido a eso, nosotros tenemos que ese esfuerzo cortante depende, esa deformación depende de esta variación del esfuerzo cortante, y esa variación depende del área efectiva de la sección transversal para asumir el cortante, y por eso este beta entonces, que se llama coeficiente de forma, y que para una sección rectangular vale una sección circular vale esto, y para una sección perfil metálico, por ejemplo, vale esta relación, el área total entre el área del alma. ¿Qué es esto?
sea, el área efectiva es el área de adelante. Muy bien. Vamos ahora entonces a lo otro. Estos son deformaciones por fuerzas internas y deformaciones por cambios de temperatura. Tenemos una viga, hay un calentamiento de la parte superior de la viga y hay un calentamiento mayor de la parte inferior de la viga, y a lo largo de la altura varía linealmente. Entonces, esto que tenemos aquí lo podemos descomponer en dos partes. Una parte constante, que es la temperatura que hemos aumentado a la viga en su línea neutra, o sea, es esto. Y entonces, para compensar lo que hicimos aquí, es decir, aumentar esta parte y disminuir esta parte, tenemos que agregarle esto, esa disminución aquí para compensarlo y este aumento aquí para compensar lo que hicimos. Entonces fíjense que esto ¿qué implica? Implica que cada fibra experimenta la misma cambio de longitud y corresponde entonces a una especie de deformación por fuerza normal. Lo tenemos aquí. ¿Y cuánto vale esta deformación por temperatura, que es constante en toda la altura? Pues vale la deformación unitaria por temperatura, saben ustedes de la resistencia que esto es, y por la longitud del elemento. Ahora, la deformación por esto, ¿qué es? No es más que el cambio de longitud, pero varía desde 0 hasta acá, y es acortamiento, varía linealmente, y acá varía desde acá también, desde 0 hasta acá, y aumenta linealmente. Y esto no es más que una deformación por momento, similar a la deformación por momento, similar. O sea, giro relativo de estas dos secciones. Y entonces, la deformación por momento, que es este angulito que gira una sección respecto de la otra, vale para el caso de temperatura esta expresión, como ustedes pueden deducir de lo que tenemos aquí. Entonces sería coeficiente de expansión térmica por la diferencia de esas dos temperaturas entre la altura de la viga y por dx. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, recuerden que vimos en resistencia de materiales que las deformaciones por cortantes son muy pequeñas respecto de las deformaciones por momento en elementos cuya longitud sea considerablemente mayor que la altura de la viga, y eso ocurre en vigas. En una que llamamos vigas de gran altura, como vigas paredes, la longitud entre apoyos es muy cercana, muy parecida a la altura de la viga. Entonces allí no se puede menospreciar la influencia de la cortante, porque no solamente es en las deformaciones, sino también en la distribución de los esfuerzos normales por flexión en ese elemento. O sea que aquí no se puede hacer eso, pero aquí sí. Vamos a ver entonces un ejemplo para ilustrar lo que acabamos de recordar. Tenemos una viga en voladizo de 1 metro con una carga en el extremo, y entonces vamos a calcular el desplazamiento del punto B debido solo a cortante, y luego lo comparamos entonces con el desplazamiento del punto B debido a momento, que lo conocemos de la resistencia de materiales. Entonces, este es el diagrama de fuerza normal, es constante en toda la longitud. Nos dan estos datos del material, es acero. Esta es la sección transversal de esta viguita. Y entonces es de este tipo, ¿no? Y podemos calcular cuánto vale el beta, el área total sobre el área del alma. Y eso lo tenemos aquí, y vale 2,28. Y entonces, fíjense que el desplazamiento de este punto debido a cortante no es más que la suma de estos desplazamientos
a lo largo de toda la longitud de la viga. O sea, es la integral entre 0 y L. La tenemos aquí, integral entre 0 y L de gamma de X. Y nos da esto, la integral. Y reemplazando los valores que tenemos aquí, obtenemos que ese desplazamiento solo por cortante del punto B vale eso. Por momento, recordando de la resistencia de materiales, que ese desplazamiento por momento vale PL3 sobre 13I, reemplazando otra vez estos valores en esta expresión nos da .221. Y fíjense la relación entre este valor y este valor. Este por cortante es solo el 7% de la del momento, o sea, es muy pequeña. Por eso se justifica en muchos casos, para vigas, repito, longitud muy grande comparada con la altura de la viga, a despreciar, no tener en cuenta las deformaciones por cortante, las deformaciones, porque esfuerzos cortantes siempre hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Recordemos ahora el concepto de trabajo de la física. Una fuerza produce un trabajo si el punto de aplicación se desplaza por cualquier causa, un diferencial, una longitud diferencial. Y el trabajo que ejerce esa fuerza es a lo largo de la componente de ese desplazamiento en su sentido. O sea que el diferencial de trabajo sería F por ds, que es esta componente de ese desplazamiento. Y el trabajo final, el trabajo total entre la posición original y la posición final, pues no es más que la integral de esos trabajos diferenciales. Lo mismo ocurre con el momento. Momento produce trabajo a lo largo de un giro, fuerza a lo largo de un desplazamiento. Y entonces, aquí tenemos un momento actuando sobre una barra, a esa barra se le da un giro diferencial. Y el diferencial de trabajo que se produce allí es este, y el trabajo total desde la posición final, original hasta la posición final es esta integral. Veamos ahora el trabajo de las fuerzas internas, de las fuerzas externas, porque en una viga, saben ustedes, hay cargas, son fuerzas externas junto con las reacciones, y se producen unas fuerzas internas debido a esas cargas que son la normal, la cortante y el momento que conocemos ya hace mucho tiempo. Entonces vamos a ver primero el trabajo de las fuerzas externas. Y el trabajo de las fuerzas externas es de dos tipos. Una, trabajo propio, es decir, trabajo producido por las fuerzas a lo largo de un camino que ellas mismas producen, y trabajo de desplazamiento, que es la producida por una fuerza, o el producido por una fuerza a lo largo de un desplazamiento que ella no produce, sino que se produce por otra causa. Entonces, empecemos con el trabajo propio. El trabajo propio, ilustrémoslo con algo que conocemos muy bien, la carguita que aplicamos de aquí desde 0 hasta P, lentamente, y entonces esto se va alargando. Si graficamos los diferentes valores de ese proceso, llegamos al valor final P, y se ha producido un valor final delta. En el intermedio, nosotros tenemos que la fuerza vale P sub T, se aumenta un poquitico esa fuerza, se aumenta un poquitico esta deformación. Y entonces, esta fuerza ejerce un trabajo que es P sub T por D delta sub T. Y eso es esta areita. Y el trabajo total entonces, que ha producido esa fuerza, que parte de 0 y llega hasta P, en todo ese proceso hasta llegar aquí a delta, la deformación, pues es la integral, la suma de esos trabajos infinitesimales
y que nos da P delta medios. Claro, lo vemos aquí, no es más que el área bajo esta curva esfuerzo de formación, el área del triángulo. Bien, aquí estamos trabajando, por supuesto, con materiales linealmente elásticos y seguiremos trabajando con materiales linealmente elásticos, vale decir, Hooke está presente siempre allí. Veamos ahora el segundo tipo de trabajo del que hablamos, y es de desplazamiento. La fuerza ejerce un trabajo a lo largo de un camino que lo produce otra causa. Ilustrémoslo de la siguiente manera. Tenemos dos puntos I y K. Aplicamos aquí una carga sub I, P sub I, y entonces deforma la estructura así. Deforma la estructura así. Y entonces la carguita está allí, quietecita, en la parte azul, y llega esta otra carga aquí. Y entonces me baja la viga hasta esta segunda posición. Entonces esta carga ha producido en este punto, desde acá hasta acá, una deformación que es desplazamiento en el punto I debido a la carga K. Y entonces esta fuerza está ejerciendo un trabajo a lo largo de ese desplazamiento que es trabajo indirecto, trabajo de desplazamiento, y vale por supuesto P sub I por delta IK. Esto no es desplazamiento producido por ella misma, sino por esto. Muy bien, con eso entendido, vamos a ver el teorema de Betti, que trata de los dos trabajos, el propio y el de desplazamiento para cargas externas. ¿Qué hace Betti? Toma dos grupos de cargas, un grupo M y un grupo N, y los aplica en dos formas diferentes. Primero, los aplica simultáneamente y calcula el trabajo que se produce allí. Luego los aplica consecutivamente, primero el grupo M y calcula el trabajo que se produce allí. Luego, estando el grupo M allí, aplica el grupo N y se produce otro desplazamiento y por tanto otro trabajo. Este produce un trabajo